Saludos, saludos. Sean todos bienvenidos a este espacio hacia el futuro TV. Gracias. Gracias por el favor de su sintonía. Como siempre agradecemos a nuestro Dios. Él nos permite llegar a ustedes a través de RNN Canal 27 con cobertura nacional y mundial en las distintas plataformas de las redes sociales. Debo, como siempre, también agradecer a esa audiencia cautiva del pueblo dominicano, ellos que son los verdaderos protagonistas de este espacio. Cada domingo yo debo agradecer porque siempre nos reportan una gran y amplia sintonía a todo lo largo y ancho del país y en el resto del mundo. Gracias a los buenos dominicanos y a los que no se consideran tan buenos, también darle las gracias por existir y decirle que pueden mejorar, porque cuando usted se levanta, si se confiesa ante Dios y pone todo en manos del Todopoderoso, de seguro que todo le sale bien. Nosotros estamos aquí precisamente porque confiamos en Dios. No importa lo que ocurra, a pesar de los pesares, siempre estamos dispuestos a echar la pelea agarrado de Dios. Nada nos va a doblegar ni a debilitar, todo lo contrario, probablemente nos va a fortalecer. Y hablando de fortalecer, yo he invitado en el día de hoy un amigo de mucho tiempo que siempre nos visita en nuestros espacios y que viene a conversar con nosotros y con ustedes en la mañana de hoy, precisamente para ofrecernos algunos detalles importantes que consideramos son de mucha relevancia y que todos ustedes también deben conocer y enterarse al igual que nosotros. Yo voy a recibir de inmediato en la entrega especial de este programa a Luis de León, que está conmigo en esta hermosa mañana. Hermano, bienvenido. Gracias, querido hermano Pedro Ramírez. Es un gran honor y un timbre de orgullo y una gran oportunidad para la defensa de la democracia, de la patria y del futuro dominicano, hacia el futuro, aquí, hacia el futuro TV. Con esto queremos dar un saludo efusivo al pueblo dominicano, que es todo tu público, de este interesante programa matutino de los domingos. Gracias, don Luis. Yo siempre, cuando le invito, suelo antes de mencionar su nombre, decir lo que es usted. La inmensa mayoría de los dominicanos le conocen, pero lo voy a hacer porque hay mucha gente en el mundo que quizás nos acaba de sintonizar en estos momentos y no conoce quizás su trayectoria. Decir que Luis de León es un fundador de los verdaderos, auténticos fundadores del Partido de la Liberación Dominicana. Ese partido que gobernó de manera intermitente por 12 años en la República Dominicana, primero con Leonel Fernández y luego 8 años con Danilo Medina Sánchez, es decir, 20 años. No los 20 años de Gardel, ¿no?, sino los del PLD. Y en esos 20 años más la creación y fundación de ese partido, Luis de León ha estado ahí presente, echando la batalla. Luis de León es el presidente, ¿verdad?, del movimiento Fuerza Bochista, que real y efectivamente ese nombre de fuerza ahora ha retumbado, como decimos, cual eco, ¿verdad?, en muchísimas otras organizaciones. Por ejemplo, hay una Fuerza Nacional Progresista de nuestros grandes amigos los Castillo, Vinicio Castillo, Vincho Castillo y Pelegrín Castillo y sus hermanos. Y también está la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández. Usted tiene la Fuerza Bochista. Ahora, el pueblo dominicano ha entendido que Luis de León, cuando se habla de Fuerza Bochista, es porque él es considerado el más auténtico de los discípulos de Juan Bosch. Por eso él todavía pregona,
¿verdad? Lo que es el bochismo y cómo debe emularse la obra del profesor Juan Bosch. Bienvenido, hermano. Yo creo que debemos empezar por ahí, por la fuerza bochista que está haciendo su movimiento. Gracias, querido hermano Pedro Ramírez, por esa semblanza que tú has hecho de nosotros en función de nuestra hoja de vida política, educativa, social y comunitaria. Bueno, lo de educativa, usted fue viceministro de Educación del Ministerio de Educación. En los 20 años del PLD. Ah, en los 20 años. ¿Cuánto tiempo duró allí? 20 años. 20 años. 20 años. 20 Excelente. Años. Hábleme un poco de la fuerza bochista. Correcto. Vamos a iniciar por ahí. Bueno, la fuerza bochista del PLD nació un 16 de agosto del año 1998 en Capotillo, Loma de Cabrera, en el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Capotillo es donde está el monumento que rinde homenaje a los héroes de la restauración de la República, allá en el Cerro de Capotillo, municipio de Loma de Cabrera, provincia de Dajabón, línea noroeste, donde yo soy de Montecristi, okay. Yo soy de la misma zona. Bueno, eso se hizo a propósito de una conferencia que nosotros dimos un 16 de agosto, ya dije a la sazón, yo era subsecretario de Estado de Educación en ese entonces, no existía la ley del Ministerio de Educación, que fue posterior. Bueno, y el tema que yo dicté, del cual yo hablé, la conferencia que dicté a noroestanos de Santiago Rodríguez, Palmer de Mao, Montecristi y Dajabón, el tema fue la guerra de la restauración de la República, vista por el profesor Juan Bosch. Bien. Es decir, el profesor Juan Bosch escribió un libro que se llama así, La guerra de la restauración de la República. Bueno, y la idea nació en el momento en que terminó la conferencia y entramos al tema del debate, preguntas y respuestas. Y desde ahí empezó, desde la línea noroeste, a ver la necesidad de la existencia de una fuerza ética, moral, social, que diera seguimiento a los principios que nos legó el gran maestro de la política dominicana, el profesor Juan Bosch, para que acompañara la gobernanza. De ahí que nosotros encabezamos en el Partido de la Liberación Dominicana una línea, la línea de los principios éticos, morales, sociales, políticos, que encarnan lo que fue la práctica política, el pensamiento, los gestos, las actitudes del profesor Juan Bosch en relación a su quehacer político. Y esa organización tiene más de 25 años en el Partido de la Liberación Dominicana. Como usted le dijo al pueblo, nosotros fuimos fundadores del PLD porque vinimos de Montecristi el 15 de diciembre del año 1973, cuando nuestro líder histórico, el gran maestro y líder de siempre, el profesor Juan Bosch, salió del PRD y fundó el Partido de la Liberación Dominicana. Yo vine en la delegación que vino de Montecristi, aquí a la capital, cuando nació el PLD en el Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte. A pesar de la fuerza bochista, que nace precisamente en el primer gobierno del PLD cuando Leonel Fernández, en 1996, ¿verdad? A pesar de eso, usted pernota, continúa como el primer día en el PLD. ¿Cómo acepta el PLD ese movimiento de la fuerza bochista en estos momentos? Habría que hacer toda una historia, pero yo voy a tratar de resumirla. No, en el momento que surgió fue objeto de mucha controversia y de mucho cuestionamiento, porque era un partido muy cerrado. De cuadros, como de cuadros, ¿verdad? Era un partido muy cerrado. Y quien se propusiera crear una fuerza interna que fuera crítica, que tuvieron, porque el propósito de la fuerza bochista fue ser crítica y autocrítica, que fue una enseñanza del profesor Juan Bosch, en el sentido de que todas las reuniones que hacía el Partido de la Liberación Dominicana todos los lunes inmancables, habían unos 5 puntos de agenda que eran inmancables. Información, organización, educación, finanzas y crítica y autocrítica. Eso creó, si se quiere, un confrontamiento soterrado interno, porque se pensaba que era una especie de sindicato dentro del PLD. Claro que sí, correcto. Bueno, es que nosotros encabezamos en el PLD, la gente no conoce la vida mía,
una gran parte, ¿no? Lo saben políticamente. En el PLD nosotros libramos numerosas batallas. Yo fui, desde Montecristi, yo fui candidato a síndico en 1982, cuando el PLD. En el 86 fui a diputado por Montecristi. En el 90 fui a senador. Fui de los 13 senadores que eligió el PLD cuando hicieron el fraude colosal al profesor Juan Bosch. Y bueno, eso fue en el 90. En el 90 me faltaron unos 75 votos. Pero el PRD y el Partido Reformista, había más de 100 y pico de votos observados, se unieron para no contar los votos, para que no pasara el PLD. Pero recientemente, no hace mucho, usted aspiraba también, creo que a la Secretaría General del PLD. Claro, yo en el 1994 fui el candidato a senador de Montecristi, sacamos un 13%. Después, en el 98 fui candidato a senador. Ahí se produjo un problema, una problemática interna. Y hasta el 2002 también fui candidato a diputado en el PLD. Fui candidato, he sido 3 veces candidato a secretario general, con mis posiciones críticas, mis posiciones bochistas, mis posiciones políticas. La última vez, ¿cuándo fue su aspiración a la Secretaría General? La última vez fue en el Congreso pasado. Sí, usted estuvo por acá con nosotros. En el Congreso, correctamente, yo estuve por acá. Y he sido aspirante a la presidencia de la República en la consulta interna del PLD en el año 2024, las elecciones pasadas, y ahora en el periodo que va de febrero, en la elección de los aspirantes presidenciales, de febrero al día 18 de octubre. Le voy a pedir un permisito porque vamos a hablar de eso luego de este corte comercial con la venia de nuestro querido director y nuestros amables amigos televidentes. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Continuamos conversando con Luis de León, fundador del Partido de la Liberación Dominicana, presidente del movimiento Fuerza Bochista. Y bueno, un aspirante eterno porque él se merece aspirar, sobre todo por su trayectoria. Yo, de manera crítica, como su amigo, siempre he dicho que el PLD tiene un gran hombre, que es él, entre otros, pero que gracias, hermano, no gracias. Solo en el PLD deberían valorarlo como tal, sino el pueblo dominicano en sentido general. Sé que le tiene un gran respeto, un gran aprecio, sobre todo porque ha sido un hombre de una trayectoria impoluta. Vamos a hablar un poco de esas aspiraciones que usted aún mantiene, independientemente de que hay muchas fuerzas internas en el PLD, intereses por acá, por allá, muchos compañeros suyos que con todo derecho aspiran a no solo a presidir esa organización. Hoy es Danilo Medina Sánchez el presidente, pero también muchos de ellos aspiran a ser presidente de la República, y usted es uno de los que está aspirando a esa importante posición.
Háblenos un poco por qué usted ahora está aspirando a la presidencia de la República dentro de su organización política. Bueno, es un derecho adquirido de nosotros en función de que los liderazgos, cuando se forman y se crean y tienen toda una hoja de vida impoluta, tienen que someterse al crisol de la competencia. Aspiramos a la presidencia de la República desde la consulta interna del PLD, porque el Partido de la Liberación Dominicana necesita ahora más que nunca un representante político que encarne de forma viva, de forma demostrable en la carrera de los hechos y de forma sincera, con una visión de la política crítica. La política es para servir, no para servirse. La política es para producir desarrollo, para ponerse en favor de la causa de los pobres, para generar en la República Dominicana los grandes propósitos que soñaron los padres fundadores de la República, Juan Pablo Duarte y los trinitarios, Gregorio Luperón, los grandes hombres de la historia dominicana, y hasta llegan aquí en el siglo XX en la democracia, Juan Bosch, Camaño, las hermanas Mirabal, Manolo, que es de Montecristi. Y aspiramos en un momento en que el PLD sale de una situación en donde sacó una votación en las pasadas elecciones de un 10%, un poco llevado por la persecución política que se generó y por el sanbenito de corrupción que se hizo contra el PLD, las presentes autoridades. Todo eso implica, querido hermano Pedro, que el PLD debe escoger un candidato que tenga la fuerza del respaldo popular en función de los valores que dieron origen al PLD y que fueron los valores que nos dio el gran padre fundador del PLD, el profesor Juan Bosch, pero también en función de que necesitamos a alguien que pueda posicionar al PLD con una oposición política de calle, contundente, activa, una oposición que le dé garantía al pueblo de que el PLD vuelve al poder y que el PLD puede colocar en el corazón de la sociedad dominicana el gran compromiso que debe tener el pueblo para prepararse a desplazar las presentes autoridades que han generado en el país muchos retrocesos, grandes crisis económicas, sociales, violencia, incertidumbre y bueno, un gobierno que se constituye en el gobierno más rechazado en la historia de la República Dominicana, porque hoy por hoy las grandes mayorías, los pobres, como decía el profesor Juan Bosch, no pueden tener hoy las 3 calientes al día. Hoy por hoy, las grandes mayorías, la gente que vive en la indigencia social, vive en momentos de lágrimas de sangre, como diría el profesor Juan Bosch, vive en momentos aciagos y difíciles, y necesita de un liderazgo que haya pasado la prueba de la historia. Don Luis, mire, todo aspirante a la presidencia de la República creo que debe tener bien claro que en primer orden debe ser aceptado y filtrado dentro de su propia organización política y luego interconectar con ese pueblo dominicano que es que a la postre el día de las elecciones, como le llamamos el día de, va a sufragar su voto en las urnas. Yo quiero preguntarle cuál es la percepción que tiene usted en términos de la aceptación que usted como Luis de León y como posible candidato tiene dentro de las estructuras del PLD, porque yo sé que hacia afuera usted lo ve muy bien, pero me gustaría, porque de ahí parte todo, de ahí pende, ¿verdad?, el hilo del éxito a su candidatura presidencial. Bueno, en estos días se hicieron unas encuestas que salieron ahí, 2 encuestas de 2 medios, donde nosotros salimos en una posición de un 4 y un 5% y 5.5%. Eso es sin hacer una campaña activa, porque esta es una campaña hacia el interior, una campaña un poco discreta, no es tan
al interno del PLD. Exactamente, no están hacia ¿Quiénes afuera. son los aspirantes en estos momentos, además de usted, en el PLD? Bueno, Francisco Javier Francisco García, Gonzalo Castillo, Francisco Domínguez Brito, Ajá. Charly Mariotti, aspira también. Sí, el ex secretario El general. ex secretario general. Ok. Sí, ¿Y su persona? sí, aspiran dos más también. El compañero Mata. ¿Cómo van ustedes el compañero a hacer? Baño Banex, Ok. el compañero. Sí, ¿Cómo van ustedes a desarrollar esa contienda interna a través de una primaria abierta, cerrada o una convención? ¿O serán inscritos de manera interna a través de boletas? Semicerrada, no el partido, semiabierta, que diga, semiabierta. Tienen libertad de inscribirse. Siempre todo el que no estén en otro no estén en el padrón de otro partido político, ¿no? Claro, Sí, no, la ley establece que no pueden votar. No Claro. puede pertenecer a ninguna otra organización política. Claro. Y hay un tiempo incluso establecido de que si perteneció a otra organización tiene que cumplir con el plazo, con el tiempo para poder ser candidato o votar dentro de esa organización. Correcto. Pero la salida nuestra ha causado una gran expectativa en el partido. Yo fui electo a unanimidad en el partido con una gran ovación. Excelente. Quiero manifestar que cuando visité al presidente del partido y líder, Danilo Medina, él nos felicitó precisamente por ese recibimiento. Dice, te felicito porque fuiste ovacionado y fuiste electo en una forma muy preclara, ¿no? Y muy decidida. Y él mismo me decía a mí, pero todo eso tú te lo has ganado. Excelente. Te lo has ganado, no es un regalo. Son tus méritos los que están ahí, le decía él. Y tu lealtad al partido. Hablando de Danilo Medina, precisamente. Danilo Medina, que es el presidente del PLD en estos momentos, expresidente de la República, se dice que tiene el control, algunos dicen que absoluto, omnímodo, en el PLD. Y también se dice hacia afuera del PLD que las fichas que pueda dirigir o mover Danilo sería la que estaría seleccionada como posible candidato del PLD para el 28. El control lo tiene la base del partido, que son las que mandan, en definitiva. Que un líder tenga influencia en las masas, eso es otra cosa. Pero los pueblos son sabios, las bases del partido son inteligentes, tienen un nivel de comprensión bochista, donde se dan cuenta que las coyunturas en política son las que determinan qué es lo que coyunturalmente conviene en un momento determinado al PLD. ¿Qué usted piensa que le falta al PLD en estos momentos? Un partido que gobernó por 20 años y que baja un 10%, y que ahora hay una discusión interna entre si es fulano, el otro, o si es usted. Y entonces, ¿qué debería hacer el PLD para fortalecerse como organización y tener esa alternativa para el 2028 de ganar las elecciones? Usted me ha hecho una pregunta interesantísima, ¿no? Interesantísima. Lo subrayo así. Porque nosotros tenemos un punto de vista crítico respecto al PLD. En el sentido de que si el PLD quiere volver a gobernar, si quiere levantarse como ave fénix de ese 10%, necesita comprometerse con los pobres, con las masas, con el pueblo, y necesita tomar las calles, hacer una oposición de grandes manifestaciones, de protesta, frente a todos los abusos de poder que está cometiendo el gobierno, frente a todo el desgaste social que se ha producido en el país. Yo le voy a agregar una más a usted. Un PLD. Recuperar la credibilidad. Y creo que con usted se puede eso. Gracias. Claro que sí. Recuperar la credibilidad. Claro que en cierto modo ha perdido. El PLD, la verdad es que estas autoridades son los campeones de la corrupción. El PLD fue acusado de corrupción. Pero el partido somos todos. Que puedan haber gente que haya cometido Usted dice que en este gobierno actual del PRM pudiéramos evaluar en términos de corrupción que ha sido menos corrupto, igual de corrupto No, campeón de la corrupción. ¿Cómo es? Sí. Claro, obvio. Hay toda una corrupción prácticamente legalizada en las instituciones del Estado. Hay una corrupción que el gobierno
Lo que pasa es que ha tratado de confundir a la población con aquello de que el presidente lo aparta, pero no lo somete a la justicia. Es decir, el tema de la corrupción, que fue un tema que se le indicó al PLD, es un tema que ha quedado desplazado. En el usted sentido es de los que dice dentro del PLD y hasta fuera del PLD, como otros dominicanos, que entendían que el PLD era el partido más corrupto, pero que ahora se han dado cuenta que no. es el pueblo que lo está diciendo. Ajá. Es el pueblo. Los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana fueron los gobiernos del PLD. Obviamente, eso lo está diciendo el pueblo en todas partes. Cuando la gente va al mercado, al supermercado, el alto costo de la vida, la canasta familiar son unos 49 mil millones de pesos. ¿Y a cuánto está el sueldo mínimo? Unos 23 mil o 24 mil pesos. Pero no solo eso. Ahora mismo con la situación del conflicto mundial, la guerra, el aumento de los carburantes, los precios, el aumento del petróleo, el barril de petróleo en la comunidad internacional, todo eso produce un efecto acá de subirlo todo. En el país se está generando una situación así, similar a eso. Pero por eso, vuelvo a la pregunta que me hiciste, se necesita que el PLD, que es la organización mayoritaria, mejor organizada y estructurada en el país, con toda una historia, asuma las calles para garantizarle al pueblo dominicano garantía y seguridad de que vuelve al poder. Pero para eso... Sin embargo, el PLD, que ocupa la tercera posición en estos momentos, entiende que una gran parte de su militancia emigró a la Fuerza del Pueblo, que hoy preside Leonel Fernández, expresidente de la República, otrora también del PLD. Y entonces ahora como que hay una especie de nube. No sé si en la Fuerza del Pueblo, por un lado, en el PLD por el otro, en el sentido de que se entiende que dividido nadie gana y que unificado las fuerzas se fortalecen. Se piensa, valga la redundancia, en el pensamiento hipotético de que para ganar unas elecciones en el 2028, Fuerza del Pueblo, PLD, Fuerza del Pueblo, tendría que haber necesariamente esa unidad nuevamente entre esos Leonel, Danilo, Leonel y los demás. Los partidos políticos que piensan en el pueblo y que tienen un compromiso consagrado con el pueblo, saben que la forma de derrotar a un gobierno que se ha enclaustrado, se quiere perpetuar, generando todo este retroceso económico, social y toda esta situación de incertidumbre y de violencia que vive el país, sabe que hay que unirse. La unidad y ha sido una de las tablas de salvación que ha planteado el PLD para salir, que ha planteado la fuerza bochista para salir de las actuales autoridades, salir por el camino del consenso, las elecciones, porque y por eso planteo la necesidad de la unidad entre las fuerzas políticas, crear un verdadero frente unitario. Cada partido hace su labor. Si el candidato presidencial es del PLD, bueno, pues el PLD será el candidato presidencial. Si el candidato presidencial es de la Fuerza del Pueblo, bueno, pues será de la Fuerza del Pueblo. Pero no hay que tener miedo al miedo, como decía el profesor Juan Bosch, a que dos fuerzas, que es la misma familia, que fueron hermanas, amigos, que se dividieron, para pensar en el pueblo está primero que todo. El pueblo está por encima de nosotros. Por eso nosotros rechazamos los egos de ambos partidos y críticamente planteamos la necesidad de que el PLD asuma de cara al 2028 una posición más crítica, más activa. Es crítica actualmente, pero debe ser activa en tanto participación popular y social en las calles para que encarne con voluntad política la desesperación del pueblo, en el sentido de que el pueblo quiere ver una fuerza política que sea capaz de sacar del Estado a las actuales autoridades en el próximo cuatrienio 2028. Debo irme de nuevo a un corte comercial, con su permiso, Luis de León. A ustedes mantengan la sintonía, ya regresamos con este espacio Hacia el Futuro TV.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, usted que se une con nosotros a través de este canal RNN, Canal 27 y de este espacio Hacia el Futuro TV, hoy conversamos con Luis de León. Luis de León, ¿verdad? Un hombre muy reconocido porque ha caminado no solo el país, sino que viene, ¿verdad?, desde la fundación del PLD, que es, si se quiere, el segundo partido que fundó el profesor Juan Bosch y Gaviño, porque se dice que Juan Bosch fundó el PRD y por algunos asuntos que ya conocemos tuvo que hacer tienda aparte. Y bueno, funda el PLD y ahí se encontró con Luis de León. Está aquí con nosotros como el primer guandul, ¿verdad? Aspirando, como tiene que ser, con todo derecho, como buen dominicano. Luis, hemos visto que en estos días, hablando de política, de los partidos y, ¿por qué no?, de lo que está pasando en el momento, hemos visto una propuesta que ha hecho el gobierno central, que encabeza Luis Abinader con el PRM, para que se le haga una reducción del presupuesto que reciben los partidos políticos a través de la Junta Central Electoral, nada más y nada menos que de un 50% de los fondos que actualmente están recibiendo, fondos que son producto del desempeño electoral de cada proceso. Fíjese que a veces la gente no entiende por qué un partido recibe una gran cantidad de dinero, otros reciben menos. Yo quiero que usted me dé su parecer en relación a ese planteamiento del gobierno en estos momentos. Bien. Precisamente la democracia en la República Dominicana y la estabilidad económica está en peligro. Las crisis en gente que no tiene experiencia en el manejo del Estado, que no tiene grandes compromisos con el pueblo, generan algunas veces retroceso político que propician un Estado autoritario. Lo que estamos observando en la República Dominicana, en la gobernanza del PRM y el presidente Luis Abinader, es una caída hacia un abismo que pudiera generar un estado de excepción o la pérdida del orden institucional en la República Dominicana. De ahí la necesidad de la creación de un frente unitario del cual formen parte todas las fuerzas bochistas. Usted decía ahorita, Juan Bosch fundó el PLD, fundó el PRD, es el gran, además del laureado escritor, maestro del cuento, de la literatura, gran intelectual, científico, gran político. El gran mentor. El gran, exacto, gran mentor. Yo digo yo de manera personal, que me perdone la gente, para mí fue el mejor presidente que tuvo la República Dominicana, aunque fue una presidencia efímera, apenas de unos 7 meses. Pero sus aportes con la reforma a la Constitución de la República del 29 de abril de
1963, habla así solo, cambiaba toda la República, el cambio, el desarrollo que tuviera la República Dominicana hoy fuera otro. En ese sentido, la propuesta, el planteamiento de reducir los partidos políticos, el pueblo dice, eso tiene cocorícamo, eso huele a peligro, eso, ¿y qué es eso? ¿Qué es lo que pretenden con eso? Bueno, es parte del ¿Piensa usted que entonces serían los partidos del sistema apabullados, debilitados? En cierto modo, escucho ahora al Foro Permanente de Partidos Políticos, el FOPREDON, donde convergen la mayoría de los partidos del sistema, están con el grito al cielo, reclamándole no solo al gobierno central esas pretensiones de quitarle los recursos. Ellos entienden que sería llevarlo al abismo y que no habría ningún tipo de igualdad en la participación. Es para generar un estado de excepción. Es que las actuales autoridades no saben manejar la crisis económica, la crisis social, que es una crisis internacional, pero una crisis nacional generada por la incapacidad. La ley establece... Y es ilegal, porque la ley es una ley de partidos políticos que establece la asignación de esos fondos. Exacto. Entonces usted ve que todas las acciones de este gobierno son al margen de la ley. O sea, un desconocimiento de la Constitución de la República, de las leyes sustantivas y adjetivas del país, y se plantean no solo en materia política, sino en otros aspectos. Todo eso le dice a usted que si aquí no hay una voluntad de crear un gran frente amplio políticamente, donde estén todas las fuerzas representadas, para garantizar que la República Dominicana no salga de la democracia, para garantizar que la República Dominicana continúe en la línea del consenso, de definir su futuro cada 4 años. Y usted ha oído mencionar en el campo, al igual que yo, lo que le llaman un golpe acechado. Usted ha oído mencionar esa frase, ¿verdad? Claro que sí. Pues mire, se han ido dando varios golpes acechados. Recuerdo que recientemente, y lo voy a traer a colación, porque eso pasó y ahora no solo pasó en estos días, sino que ahora se repite. Primero, la ley de partidos habla de la asignación de un 0.50%. Correcto. Al sistema de partido a través de la Junta. Correcto. Conforme al desempeño de la Junta se pronunció esta semana con un comunicado el viernes pero pasado. Pero eso fue el FOPREDON que se manifestó, conminó a la Junta. A la Junta a que tenga que hacer ese pronunciamiento, porque el Foro Permanente le pidió una reunión de emergencia a la Junta y ellos se dieron. Y naturalmente lo hizo el PLD y lo hizo la Fuerza del Pueblo también. Es que la Junta Central Electoral está actuando conforme a la ley y precisamente quiere evitar que esto caiga en el Tribunal Constitucional. Y a lo que le voy a referir es que no solo se le redujo el 100% de los recursos que le correspondían a los partidos, se le hizo una reducción de un 52% y estaban recibiendo el 48% de lo que establece la ley. O sea que le había rebajado ya un 50%. Un 52%. Correcto, 52%. Entonces ahora se pretende, ¿verdad?, de ese 48% quitarle la mitad también. Entonces, ¿cómo van a trabajar esos partidos entonces? No, es que no quieren que la democracia funcione. Los partidos políticos son el sustento de la democracia. Históricamente ha sido así. Usted sabe que hay una propensión a nivel internacional, y lo encarnan también las presentes autoridades, de generar el desplazamiento de la clase política tradicional para que quien dirige el país sean las élites económicas y financieras. Por eso en estos tiempos se habla del presidente outsider, de funcionarios outsiders, los popis de este tiempo, ¿verdad? Gente que no está en el marco de la política, en la experiencia del servicio social comunitario. Que en este país podría representar mucho más peligro incluso, los llamados outsiders o los candidatos independientes. Correcto, claro. De ahí que usted se pone a reflexionar sobre qué le espera a este pueblo con las presentes autoridades, con el presente gobierno. ¿Qué le espera a las grandes mayorías que son la gente que vive en la indigencia con este gobierno? ¿Y qué le espera a la clase política y a los sectores económicos del país
con la gobernanza de estas autoridades. Yo me hago una pregunta, don Luis. Por ejemplo, el PRM fue oposición, hoy es gobierno. Entonces, si toma esta decisión, plantea esa medida para eclipsar a las demás fuerzas políticas, ¿pretende el PRM que va a gobernar eternamente el país o en algún momento llegará a ser oposición? O sea que con la vara que está midiendo hoy, es probable que esa vara le sirva. Mañana, cuidado con eso. Claro. Bueno, pero es que se han propuesto perpetuarse en el poder. Perpetuarse. ¿Y perpetuarse con qué? Dinero del narcotráfico, dinero de la corrupción, dinero. Todo quiere decir. Las pasadas elecciones fueron compradas, hubo una abstención de un 49% en las pasadas elecciones. Es decir, constituye un peligro para la democracia de la República Dominicana, los planteamientos de reducir a los partidos políticos el 50%, pero los planteamientos de generar en la República Dominicana crisis que generen, creen ellos, una oportunidad para ellos imponerse. Vuelvo a un nuevo corte, don Luis. Manténgase aquí con nosotros, al igual que los amables amigos televidentes en sus hogares, porque al regreso, en el último bloque, don Luis y yo vamos a entrar en una dinámica en este conversatorio. Por favor, no le cambie. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Continuamos en este espacio hacia el futuro TV. Quiero permitirme hacer un breve comentario con mi invitado presente, Luis de León, que está con nosotros en esta entrega especial. Don Luis, mire, hace poco, usted conoce muy bien que el país tuvo elecciones en el 2024, las más recientes, donde surge, se repite el gobierno del PRM con el licenciado Luis Rodolfo Abinader como presidente de la República. En ese proceso del 2024, el país fue con unas reglas claras a dicho proceso, reglas que son pautadas por el órgano que regentea el proceso, que es la Junta Central Electoral. Todos los partidos del sistema acudieron, ¿verdad? Hicieron su trabajo, lo propio, comenzaron a conquistar adeptos, los votos de los dominicanos para obtener un buen desempeño en el proceso electoral del 24. Bueno, todo el mundo fue en base a esas reglas establecidas por la Junta y también al momento del escrutinio, del conteo de los votos, todo el mundo aceptó los resultados. Se aceptaron los resultados y la Junta Central Electoral dio a conocer entonces el posicionamiento de los partidos y lo que en términos económicos recibiría cada organización durante estos años
¿verdad? No electivo y electivo para el 2028, de acuerdo a lo que establece la ley de partidos y del régimen electoral. Pero resulta que unos insaciables ambiciosos del sistema político nacional decidieron que no estaban conformes con los resultados del año 2024, e interponen un recurso ante el Tribunal Superior Electoral reclamándole al tribunal que tenía que pronunciarse en el sentido de que ellos estaban pidiendo nuevas reglas, no para las elecciones del 28 que vienen, sino nuevas reglas para las elecciones que se dieron en el 2024 hacia atrás. Y eso fue ahora en el 2025, un año después. Sí, sí, sí. Y entonces el tribunal, imagino yo que le preguntó cuáles son esas nuevas reglas. Son estas. ¿Cuáles eran las que ellos proponen? Bueno, que fuimos a una regla, con unas reglas establecidas. Usted sabe bien que el sistema municipal, de los votos del sistema municipal, nunca se tomaban en cuenta para el posicionamiento de los partidos políticos. Era el sistema congresual, de ultramar y presidencial. Correcto. Pero el Tribunal Superior Electoral acogió como bueno y válido ese petitorio, y no solo lo acogió como bueno y válido, sino que evacuó una sentencia diciendo que sí, que ellos tenían razón, y que el Tribunal Superior Electoral, que con todo respeto, desde aquí quiero decirle que no comparto esa decisión porque ha cometido una aberración contra natura ante la ley, ante la Constitución nadie puede y los derechos adquiridos de los partidos políticos. El Tribunal Superior Electoral evacuó una sentencia diciendo, don Luis, que sí, que iba a cambiar las reglas del 2024, pero no cambió las reglas para que participaran de nuevo, sino que la iba a cambiar para complacer a esos insaciables, y la cambió. Lo peor del caso es que la Junta Central Electoral, que es quien establece las normas, tuvo que acoger la sentencia del Tribunal Superior Electoral que dice que cambió las reglas hacia atrás. Usted sabe bien que las leyes no tienen carácter retroactivo. Claro que sí. Claro. No, eso está en el mismo Tribunal Superior Electoral, está apelado, pero ellos engavetaron eso y no se van a pronunciar por los 4 años. Resultado, le quitaron los recursos, por eso hice el comentario, a los partidos políticos a los partidos que fueron afectados. De manera muy especial a 3 partidos. Sí. Usted sabe, le voy a mencionar. Le quitaron los recursos que estaban recibiendo ya el PUN, al Partido de Unidad Nacional PUN. Sí. Oiga bien, al Partido Justicia Social de Valentín. Sí. Y al Partido Esperanza Dominicana, que le llaman, de Ramfi. Sí. A esos 3 partidos que habían alcanzado sobre el 1%, 1.14 sacó el PUN, y lo llevaron de que al 0.99%. Pero para quitarle los recursos, óigame bien. Es una aberración jurídica. Entonces, le quitaron los recursos que esos partidos, de lo que estaban recibiendo mensualmente, casi 3 millones de pesos, ahora están recibiendo 300,000 pesos. Le quitaron el 1.000% de lo que estaban. Eso es anticonstitucional. Y eso es lo que se está dando. Entonces, ahora también se le quiere quitar la mitad. Miren lo que estamos diciendo. Miren lo que se está hablando ahora. Eso va a ser apelado en el Constitucional, pero mientras no dé el fallo al Tribunal Superior Electoral, no puede irse al Constitucional, pero ellos lo tienen retardado a propósito. Parece ser que recibieron una línea, dijeron, guarda eso ahí. Eso es lo que se ha interpretado. Qué pena. Eso es para que usted vea. Cercenar el sistema político. Democrático, claro. Pero es que usted ahora mismo investiga cómo anda la popularidad del gobierno y del partido gobernante. Está en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra a hacer cuando son fuerzas políticas que no tienen consistencia en la formación democrática? Le voy a decir, apelar al autoritarismo, le voy a decir, apelar a esa acción autoritaria para imponerse al margen de la ley. Porque todo eso es
en contra del sistema democrático nacional. ¿Cómo usted evalúa, don Luis, en estos momentos la perspectiva del ámbito político dirigido hacia el 2028? Es muy temprano para hacer pronóstico, pero en términos partidarios, ¿cómo usted lo vislumbra? ¿Se queda el PRM en el gobierno en estos momentos? ¿Va a ocurrir algo en el PLD que va a transformar las cosas? ¿La fuerza del pueblo se va a recomponer y pudiera ir a unas elecciones con ventaja? ¿O también tiene sus bemoles porque veo que hay unos asuntos internos? ¿Cómo usted lo ve? Nosotros lo vemos con gran sentido halagüeño y esperanzador, en función de que aquí hay dos posiciones. Las posiciones del gobierno cerrada, una posición en contra de la voluntad del pueblo dominicano, y las posiciones de la oposición, que su futuro debe ser un frente unitario, desplazando al gobierno. No hay duda, no hay posibilidades de que las actuales autoridades puedan quedarse, a menos que no ocurriese aquí una noche oscura que diera al traste con la institucionalidad democrática del país. Pero no hay condiciones de ningún tipo dadas. Sí hay condiciones para que la oposición retome el poder en la República Dominicana, porque eso es lo que está diciendo la gente. Con el PLD vivía mejor, en los gobiernos de Danilo, de Leonel, dice la gente vivía mejor. Don Luis, gracias. Gracias a usted, querido hermano Pedro Ramírez, en esta entrega especial. Gracias. A ustedes, amables amigos televidentes, como siempre, agradecemos su sintonía. Los invitamos a que se queden con la programación de este canal, a que nos vuelvan a sintonizar en una próxima entrega. Que Dios les bendiga.